Buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Chávez y estamos realizando un estudio sobre personal de contacto en una empresa. Estamos acá para hablar de un tema del cual ustedes tienen bastante información. Por tal razón me gustaría decirles que son totalmente sinceros al dar su opinión. Además me interesa que sepan que no existen respuestas incorrectas. Todas sus respuestas son igualmente válidas y muy importantes para nosotros. También quisiera comunicarles que vamos a grabar esta sesión ya que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Antes de comenzar, me gustaría saber un poquito de ustedes. ¿Podrían presentarse y decir unas palabras sobre su nombre, el sitio donde viven y a qué se dedican? Bueno, mi nombre es Eduardo Escobedo, tengo 22 años, vivo en La Molina y me dedico a la práctica de veterinaria en dermatología en un consultorio privado. A continuación, les agradeceré que me puedan responder las siguientes preguntas. ¿Cuán significativo es tu trabajo, Eduardo? Bueno, considero que es bastante significativo, ya que se podría decir que aportamos a parte de lo que se conoce como una salud, enfocado en la salud veterinaria. Bueno, en mi caso, que practico en lo que vendría a ser únicamente en casos de dermatología, eh, generalmente tratamos a lo que vendrían a ser animales menores, que son animales de compañía, perros, gatos, y estos a nivel social cumplen un papel más que nada de apoyo emocional para los dueños, ¿no? Y básicamente de eso se trata el papel en el que trabajo. Pero también existe lo que vendría a ser salud pública en cuanto a un tipo de enfermedad como hongos que se puede transmitir al mismo ser humano, que vendrían a ser los dueños. Entonces, justamente a prevenir que suceda eso, o si sucede, a tratarlo. Excelente. ¿Cuán desafiante es tu trabajo? Bueno, en la época en la que me encuentro profesionalmente es Claro. bastante desafiante, ya que recién se comienza a ver casos, a aprender sobre los errores. Es la etapa en donde más errores tienes, pero también es donde más aprendes, ¿no? Generalmente, en cualquier tipo de especialidad a nivel de medicina veterinaria, los 3 primeros años, una vez que terminas la universidad, son donde tienes que aprovechar para aprender lo más que se pueda, para que de ahí ya puedas practicar de forma privada, ¿no? Ya tú con tu consultorio. Claro. Una pregunta más emocional. ¿Puedes desarrollar con normalidad tus emociones en el trabajo? Sí, sí, al menos tengo la suerte, se podría decir que a la especialidad en la que practico, no hay mucho conflicto de emociones, no hay muchas emociones superficiales, de forma superficial, ya que no es una sala de emergencias, no es algo que en la inmediatez se tenga que corregir, ¿no? Ujú. Pero lo único emocionalmente hablando vendría a ser el trato con el que con el que se tiene el dueño, ¿no? Muchas veces tienes dueños difíciles, propietarios difíciles que pueden ahí alterarte un poco los nervios, pero hay que tratar de controlarlo, ¿no? Claro. ¿Qué tan orgulloso estás de la empresa donde laboras? Bastante orgulloso, la verdad, más que nada por el hecho que la finalidad con la que se tiene de trabajar en esa empresa, que es básicamente mantener sanos a ese apoyo emocional que tienen los mismos propietarios con sus mascotas, ¿no? Que Claro. una propietaria o una dueña de un perrito ve que su perrito se para rascando, le salen heridas, Claro. y se preocupa y en vez de apoyarle emocionalmente de forma positiva, la preocupa más y todo eso. Entonces, de alguna u otra forma, nivelamos ese tipo de preocupación, ¿no? Y con respecto a tus compañeros, ¿cómo crees que es la relación entre ustedes? Bueno, en donde practico estamos, se podría decir que el dueño del consultorio y yo, que lo asisto, y es bastante buena la relación que se tiene ahí de Muy trabajo. buena comunicación. Sí, y es lo básico, ¿no? Porque sobre todo, como se maneja con animales, hay que tener cuidado, por ejemplo, que te muerda o cuando le vas a inyectar algo, entonces siempre hay que tener comunicación, ya lo tienes bien cogido el animal, este, ya le hiciste un bozal para que no pueda morder en caso sea muy agresivo, entonces siempre hay que estar bastante atentos en cuanto a la comunicación, ¿no? Claro. La empresa ayuda a que exista una relación más cercana entre los trabajadores, haciendo reuniones, celebrando cumpleaños u otra actividad.
Sí, claro. Muchas veces, como solo nos enfocamos a la parte de dermatología y no somos todistas, no lo sabemos todo, a veces se pide que especialistas, por ejemplo, de nutrición, de oncología, de medicina interna, asistan al consultorio para poder desarrollar el caso en conjunto y poder llegar a un resultado, ¿no? Y muchas veces también en cuanto a cumpleaños, a reuniones así sociales, se les invita también a estos profesionales para crear un vínculo, ¿no? De una comunidad. Ajá. Entonces, en otras palabras, estás satisfecho con el jefe, tienen muy buena comunicación, trabaja bien con tus compañeros, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. ¿Crees que existe un trabajo en equipo donde te desempeñas más? Por así Eh, decirlo, en las áreas. sí, o sea, a mi parecer, donde se ve realmente el trabajo en equipo, muy aparte de cuando se maneja el paciente, este, que uno va a tener que estarlo agarrando, si no es el dueño, si no es el mismo, por ejemplo, en mi caso, yo que asisto al doctor, y el doctor toma la muestra, por ejemplo, pero también, ya muy aparte cuando el paciente se fue, nos quedamos los dos a discutir en cuanto al mismo diagnóstico, ¿no? Si quizás hay el doctor no está seguro, pide mi opinión, Ujú. y de ahí yo puedo dar mi opinión o aprender, ¿no? Del mismo diagnóstico del doctor. Ya, excelente. En el tema ya de capacitación profesional y desarrollo, ¿la empresa hace capacitaciones? Sí, justamente otro de los trabajos ya a mi suerte del doctor con el que trabajo, él se encarga de dar charlas a otros veterinarios. Entonces, tengo la suerte de poder observar ese tipo de charlas y poder aprender de lo mismo, ¿no? Y así Siente. como él también trae invitados, ¿no? Ah, excelente. Ujú. ¿Es a nivel nacional, internacional estas charlas? Son a nivel nacional. Ok. ¿Sienten que el lugar de trabajo apoya sus objetivos y ambiciones profesionales? Sí, sí, porque la verdad es que para mi corta carrera profesional siento que he aprendido bastante y sí he tenido la gran suerte de poder estar trabajando con un doctor como él y que me haya enseñado bastante también, ¿no? Ujú. Y a un tema más gerencial. ¿Cuán efectiva es la capacitación que reciben del supervisor? Bueno, en este caso ya sea tu jefe, ¿no? Ujú. Sí, es constante, o sea, en cada consulta, porque al ser un especialista no suelen llegar casos de dermatología comunes, ¿no? Claro. Entonces, siempre es constante el aprendizaje, siempre estoy viendo casos nuevos, casos complicados que no se vería en una clínica o en un hospital veterinario normal, ¿no? Pero también el aprendizaje llega cuando en todo caso llega un caso, lo veo yo solo y puedo equivocarme o acertar en el diagnóstico, ¿no? Y entonces, si erro el diagnóstico, aprendo de cómo fallé en Claro, diagnosticarlo, ¿no? claro, claro. ¿Y en qué medida el jefe recompensa a sus empleados por un buen trabajo? Bueno, a nivel de las reuniones sociales, ahí se ve un tipo de... Porque lo organiza el mismo jefe, Claro. lo organiza, lo monta todo el jefe. eh, y también con el mismo trato que se tiene, ¿no? Siempre hay Ujú. un tipo de Qué felicitaciones, tan si lo hiciste cómodo te bien. sientes al expresar tus preocupaciones con él? Bien, eso es también algo muy bueno, ya que me ha dado la confianza y la comunicación es bastante buena para si algo no me cuadra o no lo veo correcto, lo comunico, ¿no? Y ya si estoy equivocado o no, me lo comenta también, Claro. con bastante directo. Mucha confianza, por decirlo. Ujú, sí. ¿Con qué claridad tu jefe explica el plan de negocios de la empresa? Ya viéndolo un tema más gerencial, ¿no? Ya más Ajá. utilidades. Eh, no suele hablarlo mucho, porque él también lo va viendo un poco sobre la marcha, pero, pero sí, o sea, al ser como que su asistente y ya voy asistiéndolo bastante tiempo, ya hay cierta confianza para que lo comente, ¿no? Claro. ¿Qué será? Por ejemplo, semanalmente me va comentando, hay que hacer promoción en tal lado para llamar más clientes, o por ejemplo, el trato al cliente tiene que ser tal porque si no se van a otro lado, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro. ¿Cuán realistas son las expectativas de tu jefe? O sea, ¿qué tan comprometido lo es con la empresa? Expectativas, o sea, sí son bastante realistas, ¿no? Porque al ser un campo en el que como que a futuro no ves muchas proyecciones a nivel económico, siempre tienes que estar viendo paciente por paciente y la forma de atraer clientes es más que nada el boca a boca, ¿no? Claro. De un cliente le dice a un conocido, por si acaso este es un veterinario, un dermatólogo, puedes llevarlo. Eh, entonces ya también el doctor con el que trabajo tiene cierta carrera, cierto nombre, entonces se podría decir que ya está estable, ¿no? Entonces Ah, tiene ya. una base real de sus finanzas, de sus ingresos y todo. ¿Tú qué crees que debe hacer la administración para mejorar el desempeño de la empresa? Yo creo que eso, por ejemplo, sí es algo que se debería mejorar, no solo en el consultorio en el que trabajo, sino a nivel de la veterinaria en general, porque eh, crear una clínica, un consultorio es un negocio, ¿no? Y Claro, quieras o no, todo lo que tiene que ser administración es importante. claro. Entonces Tiene- sí, lo considero importante y creo que es necesario, sí o sí. Excelente. Ya viendo un tema más ya de clientes, conflictos específicamente, ¿alguna vez has tenido alguno con un cliente? No, conflicto como tal no, porque como te digo, al ser dermatología, es muy raro que un error tuyo perjudique al paciente. O sea, lo perjudique de forma crítica, por decirlo no. Claro, Este, entonces el cliente se queja cuando ve que su perro no mejora exacto. o empeora, pero de forma drástica. Y ahí te crea un conflicto, pero no es grave, ¿no? A menos como si fuera, no sé, una urgencia, haces algo y se te muere la mascota, entonces ahí ya crea un conflicto mucho mayor. Pero en nuestro caso no es así. Entonces el mayor conflicto sería algo leve, como, no sé, una queja de no está funcionando el medicamento. Digamos, Y ya queda ahí. O claro, sea, un perro va y se rasca porque tiene mucha caspa. ujú, Ustedes le recomiendan algo que le tengan que echar constantemente, eh, día lunes, miércoles, viernes, algo así. Y si no claro. mejora, ahí se generaría recién el conflicto, ¿no? Puede ser así. Claro, si no mejora, lógicamente va a haber un conflicto y puede ser porque o lo diagnosticamos mal o porque no se siguió el tratamiento, ¿no? Pero en cuanto al conflicto, puede ser que hay un reclamo hacia nosotros o por último el cliente se va a otro lado. Entonces no se te enfrenta mucho el cliente, ¿Y ¿no? se te ha hecho dificultoso llegar a un acuerdo con algún cliente o explicarle la situación? Sí, pero ya una vez que le has mandado el tratamiento, o sea, le mandas el tratamiento y es bastante común justamente en este tipo de casos de dermatología, por ejemplo en las alergias, que las alergias no se curan. Entonces el dueño va a tener que estar tratando ese perro constantemente, ¿no? O Ujú. una parte del año, o una gran parte del año, dependiendo de la alergia. Entonces, muchos dueños no entienden eso o el veterinario no se lo explicó de forma correcta al dueño, ¿no? Entonces, si no le haces entender al dueño que su perro tiene una alergia y no se va a curar, Claro. entonces el dueño va a dejar de tratarlo. Lo deja de tratar, el perro va a volver a empeorar y al final de quién va a ser la culpa del veterinario, porque no le explicaste al dueño que tenía que tratarlo siempre o gran parte del año. ¿Alguna vez has considerado que tu jefe o algún compañero, por satisfacer al cliente, te hicieron quedar mal a ti? Sí, muchas veces, y eso es lo que nos pasa a los que recién nos estamos metiendo a este mundo de la veterinaria, Claro. por querer hacerle las cosas más simples o más fáciles al propietario, muchas veces pecamos de dar falsas esperanzas, ¿no? Las respuestas tienen que ser bastante directas, bastante claras, y más que nada enseñarle al dueño eh, lo que va a hacer que su mascota esté mejor, ¿no? Muchas veces nos saltamos eso y nos vamos a un mundo ideal, por decirlo así, que no es así. Eh, ¿Qué es lo que sucedió la última vez que un cliente te felicitó? ¿Qué es lo que tú hiciste para que el cliente se quede contento de decirte felicidades, es excelente, muchas gracias y regresa?
Bueno, básicamente eso se da ya, lo has visto, las curas en cuanto a lo que tratamos no son inmediatas, Claro. entonces ya una vez cuando el cliente se va a su casa, pasa un tiempo y ve que realmente hasta inclusive hemos tenido casos que en 3 días mejora Ah, mira. y, y se ve una diferencia, entonces el cliente dice, o sea, se queda satisfecho primero y dice, acá están trabajando, ¿no? Están haciendo algo para que mejore y dan la felicitación. Depende mucho del tema de la magnitud, ¿no? De lo que puede tener la mascota. Sí, claro, claro, porque cada mascota es un mundo, cada animal es un mundo, entonces Ujú. eso es lo difícil, se podría decir. No se tiene una receta para todos los perros, siempre hay que cambiar algo, llegar a un punto específico en cada paciente. Entonces, y los resultados también cambian, ¿no? Son distintos. Claro. Eh, ¿Cuál es el medio por el cual los clientes pueden presentar una queja, ¿no? Si es que la haya. Bueno, justamente ahora lo que se estila y se recomienda es que siempre haya una comunicación constante entre el veterinario y el propietario, ¿no? O sea, se va de tu consultorio con su receta y si no es cada semana, es cada 15 días, Un el seguimiento. veterinario tiene que tiene que darle un seguimiento al paciente y tiene que estar Claro, en constante comunicación. Entonces, sea por WhatsApp, sea por Facebook, siempre hay ese tipo de comunicación entre el dueño y el mismo veterinario, ¿no? Y por ahí se claro, pueden recibir las quejas, sin ningún claro, problema. claro. Entonces, para resumir, estás tú laborando en una clínica dermatológica para mascotas, ¿no? Ujú. Específicamente perros, gatos, ¿no? ¿Algún otro Ujú, animal sí. cercano? No, ya son casos aparte, ¿no? Sobre todo perros y gatos. Claro. Y aparte están dando los cursos, ¿no? A nivel Ujú. nacional. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista. Es para la Universidad Ignacio Loyola, para un Ujú. trabajo grupal del curso de marketing. Y nada, algo que nos puedas comentar más acerca de tu trabajo. Bueno, que lo bueno es que ha estado creciendo mucho en lo que es el apoyo con la medicina veterinaria. Es Los algo nuevo, ¿no? clientes. ¿Algo nuevo? Bueno, siempre se estilaba que Ujú. siempre hay una clínica veterinaria, un veterinario tiene su clínica veterinaria y al costado hay un chifa de donde se sirven los perros, ¿no? Pero Claro. hay un campo amplio para el veterinario. Pueden estar trabajando como, por ejemplo, en Totus podría haber un veterinario que esté chequeando la calidad de los alimentos, sobre todo de origen animal. En las fábricas donde se producen Alimentos, pues, ¿no? claro, en la ganadería también hay veterinarios, haciendo cursos, como ahora sé que se estila por la pandemia, que ha habido, cursos a nivel online, enseñanza. También hay lo que es marketing veterinario para las empresas que venden fármacos, por ejemplo. Entonces ha crecido todo ese panorama, ¿no? Y Y va a se seguir está trayendo al creciendo. Perú, Y va a seguir claro, y va a creciendo seguir creciendo. porque Sí, todas las personas, bueno, y me incluyo, tienen a su mascota y lo tratan como si fuera una persona más, ¿no? claro, Compran claro. su casita, le compran su colchón, ¿no? O sea, y le dan comida, Sí, que y este y shampoo es le todo hace un mejor. gasto. Sí, Ajá, o sea, es un gasto. sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y muchos No, no hay éxitos. por qué. Gracias. Nos vemos, cuídate. Chao.